Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En el día de hoy traemos a Dimash con la canción Dudarai. Si no me equivoco es de lo más reciente que Dimash ha subido. Me la estuvieron recomendando un montón por Instagram, por lo que me generaron mucha ansiedad y dije tenemos que reaccionar rápido a eso. Así que si les parece vamos juntos a ver el video. Me parecía que estaba tocando él, pero como lo estaban nublando, no podía identificarlo. Chicos, me habían comentado de este instrumento que tocaba Dimash y que ya lo había usado en algunas canciones. No me puedo acordar el nombre. El que lo sabe me lo deja en comentarios. Meryem şagırdegen orası kaza 16-17'ge kelgen keze Қазаққа tutar degen kaşık balı. Bien, primera impresión, empezó cantando con una voz un poquito pesada, con línea lírica, se le estaba escuchando una colocación un poquito oscura y ahora de golpe nos cambió la colocación. Si aún no te suscribiste, por favor, hacelo dándole clic al botón rojo que no tiene costo y a mí me ayudas mucho para hacer crecer el canal. Está timbrando todo muchísimo en la máscara, pero todo un poquito más elevado, los armónicos agudos más presentes y alivianó muchísimo la voz. Si bien no subió tantísimo en cuanto a notas en la escala, sí en cuanto a brillo de voz, ¿no? Meryem'nin aytkan sözü Dudarari dudum bir sen için dudum Şerken ay dudarari dudum ay. Wow, no sé qué quiere decir Dudarai porque me aparece así en la traducción, pero acaba de decir una frase de vine a este mundo por ti, que no sé si la traducción será muy fiel, pero es muy hermoso. Después la voy a buscar correctamente. En cuanto a lo vocal, hizo bastantes juegos de dinámicas, nos estaba cantando con un forte con potencia y bajaba a una voz chiquita dentro de la misma frase, ¿no? Eso también lo ayudaba a dar énfasis en algunas intenciones de alguna cosa que estaba diciendo y es muy inteligente usar ese recurso. Aşık gül, toşu gülden arası bir. Chicos, me cambiaron de canción. Me cambiaron de canción y de cantante. ¿Escucharon lo que era la liviandad de esa voz? Algo sin ninguna tensión. Estaba cantando en su voz modal, pero un poquito pasadita para no estirar el pecho. Se escuchaba súper liviano. Quizás hasta con un poquito de aire, ¿no? Para dar esta suavidad, pero este ritmo que me hace acordar mucho a la música de los 90, podríamos decir. Basına köpşek börek jarası dar Dudaray gelir bulsan dizerek gel Ornuna Önki zaman kalatacak Dudarari dudum Versin ışın dudum
شركنای دوداراری دودم ¡Wow! Ese coro de fondo, un coro a 3 voces que se escuchó impecable y muy sincronizado. Persinişin dudam şerkenay dudarari dudam ¡Wow! Con esta onda un poco R&B. Me encanta que haya incursionado en esto. Dimash no tiene límites, chicos. Ya lo hemos visto hacer cualquier tipo de ritmo y siento que él se sigue desafiando cada vez más. Sigue incursionando en distintas cosas. Yo no sé si él está en una búsqueda en general a ver de qué es lo que lo llena. Si nada más está en querer tildar todos los géneros habidos y por haber, o qué es lo que está persiguiendo, porque no tiene un estilo fijo, ni en cuanto a tipo de música, ni en cuanto a forma de cantar, a técnicas que utiliza. A Dimash lo tenemos por todos lados, utilizando todos los tipos de voces. No lo podemos encasillar en canto popular, no lo podemos encasillar en canto lírico, porque él aplica los recursos y las técnicas que quiere de acuerdo a lo que quiere transmitir o cómo llegar más fácil a determinadas notas en determinado momento. Pero bueno, siento eso, ¿no? La gran variedad. Dimash. No, chicos, es demasiado, es demasiado. Primero, la mixed voice. Toda una mixed voice súper liberada, maravillosa. Y tenía que terminar con este whistle, que en realidad fue un flageolet, me parece. Vamos a escuchar de nuevo esa seguidilla porque entre la cantidad de melismas que hizo, ese run increíble que no terminaba más, parecía que terminaba y seguía, y coronando con esta notita. Es maravilloso, chicos. ¿Y saben qué me está pareciendo? Porque yo siempre digo, no sé si termino de conocer la voz modal de Dimash. La voz hablada, digamos, ¿no? Porque siempre lo siento en alguna colocación. Pero me acaba de pasar en esta canción que siento que esta voz con la que acaba de cantar la sentí más natural, ¿no? Sin el paladar tan alto, ni ningún tipo de impostación. Sentí que era la voz bastante natural. Vamos a volver un segundo. Meryem jagurdeyen oruz kasa 16-17'ge gelgen keze. Y qué voz dulce. La siento súper natural. Siento que no se está esforzando para nada. Siento que está hablando casi. Y es muy agradable. Growl, arrancó con un growl, esa rotura de voz, ¿no? Para dar énfasis, y sigue con esta cantidad de melismas que no sé ya la cantidad que hizo en la canción. Los que están haciendo las voces, estas personas que le estaban haciendo el coro, están cantando junto con él, pero en la misma melodía. No están haciendo una segunda, no están desplegados, sino que están cantando las mismas notas, ¿no? ¡Wow!
Wow, y esto fue en vivo, chicos. Es algo increíble. Sinceramente, por más que tenga cosas postproducción este video, estamos escuchando eso y parece una grabación de estudio, pero nivel Dios aparte. Es increíble, chicos, qué hermosa canción. Realmente me encantó. No sé si Dimash tiene otra canción con un ritmo así similar, pero yo no había escuchado nada de este estilo. Siento que supo aprovechar todo, no estuvo todo el tiempo allá arriba, no estuvo usando whistles como loco. Me parece que supo utilizar cada segundo, cada momento para llamar la atención y mantenernos expectantes. Realmente esa utilización que hizo de ese flageolet, esa notita que se escuchó como un whistle, me parece súper inteligente, maravilloso, la verdad. Y como todo lo que hace Dimash, chicos, me quedé encantado. Y sí, amigos, no podíamos esperar otra cosa de Dimash. Ya saben que si quieren que reaccione a más Dimash, a cualquier otra canción o cualquier otro artista que digan, Gabriel, ¿cómo no lo conoces todavía? ¿Cómo no lo trajiste al canal? Me lo dejan en comentarios que los estoy leyendo. Si les gusta mi contenido, les pido que por favor me regalen un like, un comentario o se suscriban si aún no lo han hecho, dándole clic al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Pueden seguirme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.